a continuar con nuestra serie del Sermón del Monte y quiero que me acompañen en esta tarde en el capítulo 7 del Evangelio de Mateo. Mateo capítulo 7. Vamos a estar leyendo del verso 1 al verso 5. No juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con el que midas serás juzgado, y con la medida con que mides serás medida. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en el ojo tuyo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Vamos a orar. Soberano Rey y Padre nuestro, en esta hora bendecimos una vez más tu nombre. Te damos muchas gracias por la bendición de poder estar en este lugar hablando de ti. Señor, tu palabra nos revive, nos da vida, nos instruye, nos guía, nos enseña. Y yo te ruego que en lo particular, como todos los domingos, tú te pases en medio nuestro y que toda distracción se vaya del que esté aquí perturbado. Señor, que nosotros podamos tener una cita contigo para escucharte hablar. Usa tu sierva y permite que tus palabras nos ministren a todos, porque todos estamos en el ojo de ella. Glorifícate en tu iglesia, Señor, y mira la necesidad que cada uno de nosotros tenemos de ti. Para gloria eterna de tu nombre, pedimos estos favores en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Pueden tomar asiento. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de el primer versículo y como es una enseñanza tan amplia, no quise desperdiciar hablando de estos versículos en un solo día. La semana pasada nosotros hablamos de que no juzgue y el mensaje entero se concentró en no juzgar. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado el examen en esta semana y cuántos se han quemado, porque las instrucciones no son para nosotros salir de aquí diciendo que qué buen mensaje. Las instrucciones son el usted salir de aquí con un corazón dispuesto a cambiar y hacer las cosas que Dios dice que debemos de hacer. Y yo sé que si nos examináramos en privado diríamos, nos quemamos, fallamos muchas veces. Me acordé del mensaje después que cometí el error. Pero más adelante vamos a estar citando versos donde en esa condición también Dios opera. Cuando el escritor en griego dice que no mires la viga, la paja que está en tu ojo, lo que la palabra original dice, no mires la astilla que está en el ojo del otro. Y cuando habla de la viga que está en nosotros, habla de un tronco. Imagínense la diferencia entre una astilla a un tronco. Esa es la metáfora que nuestro Señor Jesucristo está diciendo, culpándonos a nosotros cuando juzgamos a los demás, que es un tronco que tenemos dentro, mirando nosotros con nuestro tronco la astilla que tiene la persona que está enfrente. Hay una versión, la traducción del lenguaje actual que me encanta, como dice el primer versículo. Si ustedes son duros para juzgar a otras personas, Dios será igualmente duro con ustedes y Él los tratará como ustedes tratan a los demás. Yo creo que nosotros esa parte como que no la integramos al mensaje. Porque hablamos mucho de no juzgar a los demás, aunque la semana pasada
hicimos una diferencia en lo que es la crítica y la hipercrítica. La crítica es cuando tú estás haciéndolo con justo juicio, cuando tú lo estás haciendo con amor y necesariamente tienes que aplicar juicio en una condición que se esté presentando. Y hablamos que la hipercrítica es una crítica severa para con los demás. Entonces, quiero enfatizar en la tarde de hoy ese juicio que va a venir sobre cada uno de nosotros por juzgar a los demás. Abra su oído, escúchelo, porque es muy fácil nosotros excusarnos y decir que Dios nos manda a que no juzguemos a los demás. Pero la parte terrible, la parte grande de este mensaje es lo que nos concierne a nosotros, el castigo que nosotros vamos a recibir por hacerlo. Por eso fue que quise dividir esto en dos partes para que no se pierda la responsabilidad que nosotros vamos a tener delante de Dios por estar juzgando. ¿Por qué nosotros no debemos de criticar a otros? Pregunta. Porque le vamos a dar cuenta a Dios. Hay un juicio para el pueblo de Dios después de la muerte. Y es un juicio de recompensa. Y esto se enseña claramente en varios versículos, pero quiero enfatizar que esto no tiene que ver con la salvación, tiene que ver cuando usted esté frente de Dios. La Biblia no es tan específica de cuál van a ser los castigos y la vara con que a nosotros se nos va a medir, pero sí hay bastantes versículos bíblicos para apoyar de que nosotros cuando estemos ante la presencia de Dios vamos a tener un juicio de parte de Él. Dice Romanos capítulo 14, el versículo 10, pero tú, ¿por qué tú juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué tú menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará cuentas a Dios de sí. Y por si ustedes lo notaron, el apóstol Pablo está involucrado también en esa sentencia. Cuando él dice que vamos a estar delante del tribunal de Cristo, Pablo está hablando con creyentes aquí. Pablo no está hablando con impíos. Y en 2 de Corintios, él también dice, porque es necesario que todos compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras esté en el cuerpo, sea bueno o sea malo. El apóstol vuelve y recalca y dice que va a haber un juicio para nosotros los creyentes cuando estemos delante de la presencia del Señor, y él llama el tribunal de Cristo por todo lo que hayamos hecho aquí. Más adelante voy a estar explicando para que no confundamos que la pastora no está hablando de salvación aquí. El escritor de Eclesiastés dice, Dios habrá de pedirnos cuentas de todos nuestros actos, sean buenos o sean malos, aunque los hayamos hecho en secreto. Yo me imagino que el apóstol Pablo de quien se citó fue del Antiguo Testamento para decir estas repeticiones en las dos cartas, a la carta que le escribió a los Corintios y a la carta que le escribió también a los romanos. Pablo se está dirigiendo a creyentes, y los creyentes cristianos tendrán que presentarse delante del tribunal de Cristo, y ahí serán juzgados de acuerdo a lo que han hecho en el cuerpo, sea bueno o sea malo, y no será un juicio para decidir el destino eterno. No será un juicio que va a decidir si nosotros vamos a ir al cielo, si nosotros vamos al infierno. No, ya esto ha pasado. Es un juicio que va a afectar nuestro destino eterno, pero no mediante la decisión de si será en el cielo o en el infierno, sino decidiendo lo que nos sucederá cuando estemos en la gloria. ¿No se dan cuenta más detalles acerca de esto en la Biblia, de específicamente decir cuáles serán los castigos? Pero de que la Biblia claramente habla específicamente del juicio que van a tener los creyentes, lo habla. Y seguimos apoyando esto cuando en Gálatas, en el capítulo 6, en el versículo 5, el apóstol Pablo vuelve y dice, porque cada uno llevará su propia carga. Esto alude a un juicio.
Cada uno de nosotros es responsable de su propia vida por su conducta. Es un juicio de nuestra vida desde que nosotros llegamos a ser cristianos. Hay una información conmovedora que la encontramos en la segunda carta que el apóstol Pablo le escribió a Timoteo en el capítulo 1 del versículo 16 al versículo 18, que Pablo también hace referencia a esto. Este es el cuarto versículo para apoyar esto. Donde Pablo, al referirse a Onesíforo, Pablo da gracias a Dios porque este hombre había sido tan bondadoso con él cuando él estuvo en la prisión, y dice que esto es lo que él le pide a Dios para este personaje que fue bondadoso y solidario mientras Pablo estuvo preso. Y Pablo dice: concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día en que va a juzgar, que el Señor tenga misericordia de él. Pablo está hablando de un hombre bondadoso. Pablo está hablando de un hombre creyente. Y Pablo está diciendo que el día que él se vaya a presentar delante del Señor, que Dios tenga misericordia de él por los favores que había recibido de él. En Apocalipsis, este es el verso 5 para apoyar esta teoría. En Apocalipsis, en el capítulo 14, en el verso 13, encontramos la afirmación respecto a los que mueren en el Señor. Y dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, porque sus obras los siguen. Nuestras obras nos seguirán hasta el cielo. Es por eso que nosotros hablamos tanto el mismo Señor Jesucristo habla de los tesoros, sembrar tesoros en el cielo. Cristo habla de, ¿por qué usted cree que hay tesoros en el cielo? ¿Para qué lo vamos a necesitar? Dígame, si ya estamos salvos y si estamos en el cielo. Donde dice que no hagamos riquezas aquí en la tierra, donde el orín y la carcoma lo va a corromper. ¿Y para qué nosotros necesitamos tener depósito en el cielo? Esos mismos depósitos que vamos a tener en el cielo positivamente por nuestras bondades o por las misericordias que hayamos tenido por los demás, que no solamente es económica, porque más adelante vamos a demostrar que el tú juzgar a una persona de una manera hipercrítica, de una manera severa, de una manera dura, es una recompensa que tú también vas a tener en el cielo por no haber tenido misericordia aquí abajo. Esto es un misterio, pero es mejor que nosotros nos cuidemos de lo que vaya a ser. La principal razón por la que los cristianos no deben juzgar es la de no ser juzgados por Dios. Le veremos a Él, nos encontraremos con Él, se va a emitir un juicio. Y si en una ocasión nosotros no queremos, si en esta ocasión cuando estemos enfrente de Él no queremos ser avergonzados, como dice Primera de Juan capítulo 2 versículo 28, entonces debemos de ser cuidadosos hoy con lo que estamos haciendo aquí. Muchas veces nosotros nos recostamos de que la salvación no se pierde, y no se pierde. Y muchas veces nosotros estamos a que Cristo hizo todo el sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, y lo hizo. Y que la sangre de Cristo tiene poder para perdonar todas las cosas, claro que sí, y lo seguimos diciendo. Pero después de nosotros conocer a Cristo, después de nosotros habernos arrepentido de nuestros pecados, no podemos tener un comportamiento en donde estemos reciclando nuestra vida pasada. Las Escrituras nos dicen que nosotros tenemos que ser como Cristo. Él es nuestro ejemplo. Uno no pierde la salvación, pero es evidente que va a perder algo. Porque no es verdad que el puesto que tiene el apóstol Pablo en el cielo, que el puesto que tiene Moisés en el cielo será el puesto que yo voy a tener. Dice en el versículo 2, ¿por qué nosotros no debemos de juzgar? Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Cristo aquí nos está dando un veredicto de por lo que nosotros le hacemos a los demás. Es lo que nos tocará a nosotros. La misma actitud que tenemos con la otra persona, prepárese, que es la actitud que en el cielo van a tener con nosotros. La medida de evaluación que nosotros usamos contra las otras personas es la medida de evaluación que van a tener con nosotros. Es por eso que debemos de tener mucho cuidado cómo nos referimos a los demás, los juicios que hacemos con los demás. Porque va a haber el momento en donde usted, no señor, a mí no, a mí no, a mí no.
¿Cuántos momentos de su vida usted ha estado llorándole al Señor, pidiéndole al Señor que tenga misericordia? Padre, ten misericordia con mis hijos, ten misericordia con el trabajo, ten misericordia con esto, ten misericordia con el otro. Y tú estás confiado de que tu Padre Celestial te está escuchando. Pero debería de venir una respuesta auditiva del cielo, auditiva del cielo, que te pregunte a ti, ¿y tú estás siendo misericordioso con el que tienes al lado? Esos momentos de desesperación cuando nosotros no encontramos para dónde recurrir. Que la única esperanza que tenemos cuando ya hemos hecho todo lo que estamos supuestos a hacer humanamente, la única esperanza que tenemos es esa puerta donde Dios tiene la llave para abrirla o donde Dios tiene la llave para cerrarla. Pero aquí es donde entra juicio en nosotros conforme a lo que nosotros hacemos con los demás. Somos jueces de otros y con ellos nosotros dictamos nuestras propias sentencias. En Éxodo del capítulo 23, en el verso 6, dice el Señor a través de Moisés, aléjate de acusaciones falsas y no mates al inocente ni al justo, porque yo no voy a absorber al que sea culpable. ¿Qué nos está diciendo aquí este verso bíblico? Cuando habla de que no mates al inocente y de que no mates al justo. Cuando el Señor Jesucristo dice, precisamente en el Sermón del Monte, que cuando nosotros nos enojamos con otro, nos convertimos en homicidas, matamos a esa persona. Y aquí este versículo es un paralelo a lo que Cristo dice cuando dice que cuando levantamos una acusación falsa, cuando hacemos un juicio falso, porque eso es una calumnia, cuando levantamos un juicio falso de otra persona, dice que nosotros estamos matando al inocente y que estamos matando al justo. Y que Dios no va a tener ningún tipo de contemplamiento con este tipo de acto que el hombre haga. En Deuteronomio, me encanta buscar el Antiguo Testamento para probar de que esto no es nuevo. Podemos ir desde el Antiguo hasta el Nuevo para poder mostrar que lo que se dice en el Nuevo también se dijo en el Viejo. En Deuteronomio, en el capítulo 19, del 16 al 21, dice, si un testigo falso acusa a alguien de un crimen, hablando mentira, haciendo juicios, las dos personas involucradas en la disputa se presentarán ante el Señor en presencia de los sacerdotes y de los jueces que estén en funciones. Los jueces harán una investigación minuciosa y si comprueban que el testigo miente y que es falsa la declaración que ha dado contra su hermano, entonces le harán a él lo mismo que éste proponía hacerle al otro hermano. La sentencia que lo está acusando falsamente quería para el que está acusando, dice aquí en Deuteronomio que será la misma sentencia que se le dé al que hizo el juicio incorrecto. Y cuando dice, así tú vas, entonces tú le harás a él lo mismo que se proponía hacerle a su hermano. Así tú vas a extirpar el mal que haya en medio de ti. Y cuando todos los demás oigan esto, tendrán temor y nunca más se hará semejante maldad en el país. No le tengas consideración a nadie. Cobra vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano y pie por pie. Está dura, pero son las mismas palabras que nuestro Señor Jesucristo está diciendo de que el concepto que tú tienes para evaluar al otro, los argumentos que tú tienes para hablar de una persona, enjuiciarlo y tú misma tomar las decisiones, dice la palabra que es el mismo veredicto, como dijo Deuteronomio, que se te dará a ti. Cuando nosotros asumimos el papel de jueces, estamos diciendo que tenemos todo el discernimiento y todo el conocimiento del asunto. Sabemos todo. Estamos capacitados para dar una opinión respecto a esto. Hemos sido lo suficientemente sabios para evaluar el pecado en otros. Entonces, nosotros no vamos a poder alegar cuando estemos enfrente de Dios en aquel día que nosotros no conocimos cuando nosotros mismos pecamos, porque como tenemos una visión tan amplia de lo que es el pecado,
Solo podemos verlo con la lupa de nosotros hacia los demás, pero no nos vemos a nosotros mismos cometiendo esos errores. Dijimos que la hipercrítica, que es el juicio severo que hacemos para con los otros, es tan destructiva, escuche esto, es tan destructiva que a veces nosotros lo usamos para nosotros mismos. La crítica, la hipercrítica, la usamos para nosotros mismos, juzgándonos. ¿A cuántas personas ustedes no escuchan decir, es que yo soy un tonto, es que yo no sirvo para nada, es que soy malo, es que no tengo valor, es que soy un fracasado, con una autoestima baja, incapaces de destacarse en cosas que sean simples, haciendo juicios hasta el mismo Dios por los planes que Él tiene con nosotros? Usted puede estar en un momento de depresión y que algo le haya salido mal, pero eso no significa que usted se va a hacer un juicio a usted mismo, a decir, es que yo no valgo, es que yo no soy lo suficientemente inteligente para hacer esto. Tú le estás diciendo a Dios que te hizo con defectos. Por lo tanto, ese espíritu hipercrítico, tú lo usas hasta para ti mismo. Con la medida con la que nosotros medimos, vamos a ser medidos. Santiago dice, regularmente la persona que juzga a otros, como acabo de decir anteriormente, es esa persona que se siente con capacidad para hacerlo, que se conoce todo el terreno y se conoce cómo las cosas deberían de funcionar para que funcionen bien. Y Santiago dice en el capítulo 3, en el versículo 1, hermanos míos, tengan cuidado que no haya entre ustedes maestros o tantos maestros, pues ya saben que quienes enseñamos nosotros vamos a ser juzgados con más severidad. Porque al tener más conocimiento, vamos a ser juzgados con más severidad. Un estudioso de las Escrituras, como ahora nos está enseñando el Señor Jesucristo, indagando bien en las Escrituras y viendo que hay una consecuencia grande, va a haber una culpa mucho más grande para ti porque tú sabías que eso no se podía hacer. Entonces, el maestro que está en la posición de enseñar, pero enseñar las cosas bíblicas y las cosas con amor, y estamos con un látigo como juez por el conocimiento que tenemos, Santiago lo que dice, ten mucho cuidado, porque tú que crees, que sabes y que enseñas, para ti la sentencia será mucho mayor porque tienes conocimiento. En otras palabras, si uno se pone a sí mismo como maestro y como autoridad, que recuerde que será juzgado con la propia autoridad, con el conocimiento que tiene. Uno será juzgado con el mismo criterio con el que uno usa con los otros. Nuestro Señor lo dice bien claro en las palabras que estamos examinando. Con el juicio con que juzgas, serás juzgado, y con la medida con que medís, serás medido. Pretendo tener un conocimiento excepcional de las Escrituras. Yo alego mucho de que sé mucha Biblia. Yo hablo mucho de que yo sé mucha teología. Si es así, yo seré juzgado en función al conocimiento que yo alego tener. Pretendo ser servidor o conocer realmente estas cosas a las que yo estoy evaluando. Entonces yo no debo sorprenderme si me azotan mucho. Si con autoridad nosotros juzgamos a otros, no tenemos derecho a quejarnos si se nos juzga con esa misma autoridad con la que nosotros estamos juzgando a los demás. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. Nosotros tenemos dos varas para medir a los demás. Una para medirnos a nosotros y otra para medir a los demás. El problema aquí es que Dios va a usar la vara que yo estoy usando conmigo. Nosotros somos implacables para juzgar a otros, sin embargo somos altamente cuidadosos para nosotros hacernos evaluaciones a nosotros mismos. Un ejemplo de ello lo encontramos en David. En 2 de Samuel, en el capítulo 12, del versículo 1 al 6, hay una historia que todos nosotros la conocemos, pero yo la quiero leer para que nos relacionemos un poquito con ella, o para que la recordemos. Dice que David había pecado con Betsabé, David había mandado a matar a Urías, el esposo de Betsabé, había cometido pecados que en las Escrituras
nosotros vemos las consecuencias de todo esto. Y después que él había hecho todo, el Señor mandó al profeta Natán para hablar con él. Y le habló en parábolas a David. Y cuando Natán se presentó delante de David, le dijo: en una ciudad habían dos hombres. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía gran cantidad de ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una ovejita que había comprado. Y él mismo la crió, y la ovejita creció en compañía suya y de sus hijos. Comía de la misma comida, bebía de su mismo vaso, dormía en su pecho. Aquel hombre la quería como una hija. Un día un viajero llegó a visitar al hombre rico, pero éste no quiso tomar ninguna de las ovejas o vacas para prepararle comida a su visitante, sino que le quitó al hombre la pobre ovejita y la preparó para dársela al que había llegado. Se la quitó. Lo único que tenía el hombre, la única ovejita que tenía, se la quitó. David se enfureció mucho contra aquel hombre y le dijo a Natán: te juro por Dios que quien haya hecho tal cosa merece la muerte y debe pagar 4 veces el valor de la ovejita, porque actuó sin mostrar ninguna compasión. Entonces Natán le dijo: ese hombre eres tú. ¿Ven qué rápido sacó David la vara para juzgar el acto que este hombre había hecho? Pero era otro personaje en su mente. ¿Ven qué rápido él sabía cuál era la sentencia para una persona que hiciera una cosa como esta? Y efectivamente, para apoyar lo que dicen las Escrituras, David sufrió las consecuencias del juicio que él tuvo contra ese personaje. Él dijo que murieran 4, dice que tenían que sacrificar 4 ovejas más, dice, por el valor de la ovejita, tenía que sacrificar porque no tuvo ninguna compasión. Y nosotros vemos que sus palabras fueron cumplidas por el mismo deseo que él tenía. 11 meses más tarde murió el hijo de Betsabé. Más adelante murió Amnón, que lo mató su propio hijo Absalón cuando violó a su hermana Tamar. Después murió Absalón, o lo mataron a Absalón. Y por último murió Adonías cuando intentó usurpar el trono que le correspondía a Salomón, su hermano. Las 4 ovejitas en la sentencia que David dijo que tenía, debe pagar 4 veces el valor de las 4 ovejitas. Con sus 4 hijos, él pagó la sentencia que él mismo le estaba dando a ese hombre que se había comportado injustamente y sin misericordia. Esto también lo vemos en una horca preparada para otro, y fue el que preparó la horca quien tuvo que experimentarla. En el caso de Amán y Mardoqueo, Amán hizo su propio juicio en contra de Mardoqueo y lo que lo quería era ver muerto, porque Mardoqueo no se humillaba delante de él. ¿Y qué hizo Amán? Preparó un poste alto para ahorcar a Mardoqueo. Y conocemos la historia en el libro de Esther, en donde dice que la horca que él preparó para Mardoqueo, la sentencia que él dio para Mardoqueo, fue la sentencia que se le aplicó a él. Porque cuando el rey le dijeron que él había preparado este lugar para matar a Mardoqueo, dijo: usen ese mismo lugar para que lo maten a él. El Señor Jesucristo dice que bienaventurados son los misericordiosos, porque son ellos los que recibirán misericordia. Cuando nosotros estamos de rodillas llorándole al Señor, suplicándole que escuche nuestra causa, suplicándole que tenga misericordia por una condición en la que estemos, es el momento de nosotros recordar si tuvimos misericordia con el que necesitaba misericordia. No es el tú coger $100 para tú dárselo a un pobre. A veces la misericordia que Dios quiere que haya en tu corazón es para con el que está a tu lado, para con tu hermano. La palabra dura que tú le vayas a decir a un hermano, el juicio que tú hagas en contra de ese hermano, la crítica y la calumnia que tú levantes en contra de ese hermano, eso es lo que Dios quiere que tú doblegues en tu vida, para que no hayan juicios iguales para ti como esos. Usted no le gusta que hablen de usted, a nadie le gusta. Es algo como que usted se enoja cuando usted siente, le cuentan que fulanito de tal estaban diciendo en la casa el domingo, justamente después del culto, en la hora de la comida. Es el momento más especial
para ponerse a estar haciendo evaluaciones de las cosas que están bien o no están bien. El teléfono, los textos. Ese momento está escrito en el cielo para cuando tú necesites alcanzar misericordia, se te acuerde que tú no tuviste misericordia con un acto que una persona cometió que tú no sabes 100% qué fue lo que pasó, sino que lo que tú hiciste fue a la vista una evaluación. Santiago 2:12 dice, ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados por la ley. Pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán tratados en el juicio. Pero los que han tenido compasión saldrán victoriosos a la hora del juicio. Eso es como para que el corazón se nos enfríe a nosotros. Lo repito, ustedes deben hablar y portarse como quienes van a ser juzgados. Santiago lo que está diciendo aquí, antes de tú abrir tu boca para hablar negativamente de una persona, lo que tú tienes que pensar es que cada palabra que salga de tu boca te condena. Y él sigue hablando, pues los que no han tenido compasión de otros, sin compasión serán también juzgados. ¿Usted se imagina? Nosotros ante el trono de Dios. Y que venga a traernos a colación todos esos comentarios que nosotros hacemos. Todas esas palabras despectivas que usamos ante las personas que no nos están viendo. Cuando el Todopoderoso, Él dice claramente, ustedes le tienen más miedo al hombre que mata el cuerpo, pero no me tienen miedo a mí. Porque con juicio sin misericordia se hará en aquel día al que no hiciera misericordia. Y el Señor Jesucristo hace una analogía para nosotros entender en otra perspectiva cuál es el gran problema que nosotros tenemos cuando nos ponemos a hacer juicios con los demás y el costo que vamos a pagar por hacerlo. En Mateo 12, del versículo 33 al 37, dice, para saber si un árbol es bueno o es malo. Cristo está haciendo una comparación entre el bueno y el malo. Y quiero que nosotros nos concentremos en esto. En los tiempos de Cristo no es como ahora, que nosotros decimos, este es cristiano, este no es cristiano. Este es musulmán o este le sirve al Dalai Lama. Hay grupos, este es budista y así sucesivamente. En los tiempos de Cristo todo el mundo sabía quién era el Dios verdadero. Todo el mundo sabía quién era el Dios de Moisés. Todo el mundo sabía que Dios lo había liberado a ellos del pueblo de Egipto y que la travesía debía de ser recordada en todas las generaciones hasta el día de hoy. O sea, en los tiempos de Cristo todo el mundo sabía cuál era el Dios que había abierto el mar rojo en dos, cuál era el Dios que por 40 años había alimentado a una nación de millones de personas con maná, donde le daba agua, donde ninguno se enfermaban, donde la ropa crecía con los niños, donde los zapatos crecían con los pies. Todos esos milagros los sabían en el tiempo de Jesús. O sea, Cristo no está hablando con personas inconversas. El inconverso es el no crédulo, el que no ha creído. Pero esta gente sabían. Y él dice, si ustedes quieren saber entre los que dicen, por ponerlo en un lenguaje actual, que son cristianos el día de hoy, o los que tienen el título pero no son, solo hay que fijarse en sus frutos. Lo mismo sucede con las personas. Esto es Cristo que está hablando, no yo. Para saber si son buenas o son malas. Solo hay que fijarse en las cosas que hacen. Lo que ustedes enseñan es tan malo como el veneno de una serpiente. Claro, ¿cómo van a decir cosas buenas si ustedes son malos? Esto es acusando a los fariseos. Porque si alguno es bueno, siempre dice cosas buenas. Y si es malo, siempre dice cosas malas. Yo les aseguro que en el día del juicio final todos tendrán que explicar por qué hablaron para hacerle daño a los demás. Dios juzgará a cada uno de acuerdo a sus palabras. Si dijeron cosas buenas se salvarán, pero si dijeron cosas malas serán castigados. Ven que Cristo no dice se van para el infierno, serán castigados. Más adelante cuando estamos leyendo él dice, hipócritas. ¿Saben por qué él usa la palabra hipócrita aquí? Porque el hipócrita es la persona que actúa de una manera
y es otra por dentro. Y Cristo dice, hipócrita, dicen algo y no lo practican porque nunca creyeron en eso desde el principio. Es imposible que nosotros digamos que creemos en Cristo. Es imposible que nosotros le demos el poder a las Escrituras que transforma mi vida cuando las Escrituras me dicen que yo no debo de hacer algo y lo sigo haciendo. Y todos los domingos es el mismo mensaje que Dios está trayendo y seguimos en la semana quemándonos en los exámenes. Vemos también en Daniel, sentencia para uno del malvado, cayeron en la misma trampa. Cuando levantaron calumnia y le hicieron un juicio a Daniel, los sátrapas de su tiempo. ¿Qué pasó? Cuando estaba en el foso de los leones, los que fueron al foso de los leones que habían preparado para Daniel fueron los que levantaron las calumnias en contra de él. He querido traerle muchos ejemplos para que ustedes puedan recordar lo que han leído de estas historias y darse cuenta que Dios no está jugando con esto. Que Dios quiere que nosotros modifiquemos nuestro lenguaje. Que Dios quiere que nosotros pensemos antes de hablar. Que seamos lentos para hablar. Que no nos llevemos como el fuego. De que cuando nos dicen inmediatamente nos encienden una chispa, nos encienden un botón para nosotros comenzar a hablar de un tema que a Dios no le agrada. Pero bien, ya que hemos hablado tantos castigos que le esperan a esta persona, tenemos esperanza porque estamos vivos. Y la respuesta es, ¿podemos nosotros hacer juicio a los demás? Definitivamente yo creo que a esta altura de juego debemos de estar convencidos de que no. No importa, dice el proverbista, cuántas veces en esta semana tú te caíste, pero el malvado se cae y no se levanta. Dice que 7 veces el hombre se cae y se levanta. 7 veces tú cometes el mismo error, pero te levantas. Señor, ayúdame. Esto es difícil para mí. Señor, ayúdame. Corrige mi lengua, corrige mi pensamiento, corrige mi corazón. Ayúdame a hablar con la ternura con la que tú hablas. Ayúdame a convencer a los demás como me convenciste tú a mí. Ayúdame, Señor. Necesito que tu Santo Espíritu me ayude a tener un lenguaje santo. Necesito, Señor, tener mis pensamientos alineados a los tuyos, que sean santos también. Necesito ver a mi hermano con los mismos defectos que tú me viste a mí. Necesito, Señor, ver el reconocimiento de que tu sangre fue derramada en la cruz del Calvario. Por eso es que no se está portando bien hoy. ¿Cuándo tenemos permiso de juzgar a otra persona? La respuesta es nunca. La explicación a esta respuesta es la siguiente. ¿Quién dice que tu sangre es más roja que el otro? Dice el Talmud. Dime, si el color de tu sangre es distinto al que está a tu lado. En otras palabras, nosotros no sabemos quién es el más querido por Dios. No sabemos quién es realmente una mejor persona, el vagamundo o el científico. No sabemos qué desafíos Dios les ha dado a alguien mientras crecía. Conocemos a la gente a la mitad de su vida. Quizás lo encontramos con esa persona cuando está en el capítulo 3 de su vida. Pero no conocimos ni el 1 ni el 2, como tampoco conocemos el capítulo 4, el 5 y el 6. Y es por eso que nosotros no podemos juzgar a nadie hasta que nosotros hayamos llegado a su lugar. Cuando el hombre se ha visto verdaderamente en sí mismo, nunca juzga a los demás en forma equivocada. Cuando usted se mira a sí mismo y ha visto de dónde Dios lo ha sacado, y usted comienza a recordar todas las cosas que hizo en el pasado, y usted se siente salvo ahora, y vio que era un pecador destinado para ir al infierno, lo que usted tiene que tener es compasión por el que no está haciendo las cosas incorrectas y no usted ser un juez creyendo que está aportando para la vida de esa persona. Cuando tú dedicas todo el tiempo a concentrarte en ti misma, a lavarte las manos y a tratar de purificarte, solo hay una forma de tú librarte de ese espíritu de censura e hipercrítica, y es juzgarte a ti mismo y condenarte a ti mismo por lo que tú haces. Ahí sí cabe que usted sea hipercrítico con usted. Pero que ese espíritu hipercrítico en ti te haga ver lo frágil y lo débil que tú eres. Yo he conocido gente que han estado en el Evangelio por años y se conocen la Biblia de principio a fin. Sin embargo, el día de hoy están sirviéndole al mundo. ¿Qué podemos decir?
quedarnos callados. ¿Por qué? Porque el único que sabe cuál es el final de la historia de cada uno de nosotros somos nosotros. Y mientras Dios esté trabajando con alguien, no es nuestro trabajo el ser jueces de lo que Dios está haciendo. Esto nos ayuda a que nosotros nos humillemos hasta el polvo. Y luego se sigue por necesidad que habiéndonos nosotros de esta manera librado de la viga del ojo propio, nosotros estaremos en condiciones adecuadas para ayudar a los demás y sacarle la paja que tiene el otro. Pero tenemos que trabajar en nuestro tronco primero. El proceso de sacar la paja del ojo es difícil. No es un órgano más sensible, no hay ninguno más sensible que el ojo. En cuanto el dedo lo toca, inmediatamente usted mismo se cierra el ojo para cuidárselo por lo delicado que es. Lo que se necesita por encima de todo es tratar de hacer esto con afecto. Porque no es que si una persona está mal, usted no es que lo comente con otro, es que lo ayude a salir de ahí. Pero cuando el Espíritu Santo ve que su intención es con amor, definitivamente que la persona lo recibe de esa manera. Y lo que esta persona necesita por encima de todo, al tratar de hacer esto, es afecto, amor, paciencia, calma y equilibrio. Estas son las 4 actitudes que nosotros tenemos para bregar con un ojo que es delicado. Y Cristo está poniéndonos a nosotros el ojo como parte delicado del cuerpo para que así mismo nosotros tratemos a los demás con la delicadeza con la que nosotros tratamos nuestros propios ojos. Vamos a ocuparnos del alma, vamos a tocar la parte más sensible del hombre cuando tocamos al hombre. Esto es lo que se necesita debido a la delicadeza de la operación, el ser amorosos, el ser paciente. Ahora, ¿cómo nosotros podemos sacar de ella la paja? Solo una cosa importante a este respecto es ser humilde, ser compasivo, estar consciente del propio pecado y de la propia indignidad, a fin de que al encontrar algo en otra persona, lejos de nosotros condenarla, uno sienta ganas de llorar. Esa es la actitud que nosotros debemos de tener cuando alguien está en falta. El ponernos a llorar porque sabemos que está pasando por una etapa. Se está lleno de compasión, se está lleno de simpatía y se desea realmente ayudar. Se ha disfrutado tanto de librarse de lo malo que había en uno que desee que la otra persona, ese es el deseo que uno tiene y el placer que uno tiene y el gozo que uno tiene de que esa persona salga victoriosa como nosotros en un tiempo también salimos. Porque es muy bien que tú tengas 3 meses portándote bien y señalar con el dedo a esta persona que está pasando por una crisis en este tiempo. No se puede ser oculista espiritual hasta que nosotros no podemos ver con claridad. Dios nos está mandando a que cerremos nuestra boca. Dios nos está diciendo en el mensaje pasado y en este mensaje de ahora, cada vez que usted abra su boca para hablar despectivamente de alguien, es con amplificadores en el cielo que se escucha. Mientras más bajo usted habla aquí en la tierra, más resuenan las bocinas del cielo escuchando su palabra cuando lo dice incorrectamente respecto a otra persona. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Yo sé que esto no es fácil y que en esta lucha estamos todos. Porque nos levantamos y desde que nos levantamos tenemos que hacer juicios, tenemos que evaluar. Tenemos que tomar decisiones hasta para el desayuno que nos vamos a comer. Tenemos que tomar decisiones hasta para la ropa que nos vamos a comer. Debemos de tomar decisiones en un sinnúmero de cosas desde que abrimos nuestros ojos hasta del lado de la cama que nos vamos a levantar, la hora en que nos vamos a levantar y qué vamos a hacer. Lo que Dios quiere es que todas las decisiones que tomemos, primeramente pensemos si está alineado a lo que Dios aprueba para su pueblo. Que Dios nos ayude a nosotros poder ser santos. Que Dios nos ayude a nosotros realmente estar separados para Él y que este sermón del monte te ayude a ti a sacarte de ese escondite de justificación en el que tú sientes que estás, en ese lugar de santidad en el que tú sientes que estás proclamando juicios para otros. Porque cuando nosotros proclamamos juicio a otra persona es porque entendemos que nosotros sí estamos bien, pero que el otro no está bien. Que Dios nos ampare y que Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar.
Rey del cielo y Padre eterno, ay Señor, a gritos te decimos que te necesitamos, Señor. Todos los días, con rapidez, tomamos decisiones y es tan automático en nosotros el hacer juicio hacia los demás que necesitamos una ayuda urgente, Señor. Ayúdanos a quedarnos callados. Ayúdanos a recordarnos que cuando nosotros estamos enfermos, estamos tan concentrados en nuestras dolencias que no vemos lo que el otro hace. Estamos tan concentrados en nuestros dolores, queriéndonos recuperar de nuestras enfermedades, Padre, que ni nos damos cuenta de lo que hace el que está al lado. Es más, ni siquiera nos traen chismes cuando estamos enfermos, porque todo el mundo entiende que estamos pasando por momentos con nosotros mismos y con nuestros cuerpos. Esa es la actitud que tú quieres que nosotros tengamos. Que en nuestras mentes nos gobierne un diagnóstico de enfermedad. De una enfermedad que debemos de atenderla con urgencia. Que no podemos ponerle el termómetro a otros cuando nosotros tenemos una calentura en 105. Ayúdanos, Padre, a estar entretenidos en nuestras propias condiciones y no tener un ojo ocular para el que no está haciendo el día de hoy las cosas correctas. Porque hoy yo puedo ser su juez, pero mañana yo seré el juzgado. Ten compasión de tu iglesia, Señor, y ayúdanos. Queremos cambiar. Queremos tener vidas que cuando clamemos por misericordia delante de ti podamos estar confiados, como dice el Padre nuestro, de que tú nos perdonarás como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Ayúdanos, Señor, a sentir esa confianza de gritarte: misericordia necesito de ti, Señor. Ten misericordia de mí, Señor. Y nosotros hacer una mirada introspectiva y darnos cuenta de si estamos siendo misericordiosos con el que tenemos a nuestro lado. Ten compasión de nuestra condición, Señor, como la tienes siempre. Porque aunque nosotros estemos sorprendidos con estos decretos, desde hace miles de años tú sabías que iban a ser parte de las piedras de tropiezo que íbamos a tener. Bendice esta iglesia, Señor. Quebranta nuestro corazón, quebranta nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Vamos a cantaros. Cierra tus ojos, no lo abras. Ponte en comunión con el Padre y cántale esta canción al Señor como una oración. Te entrego mi voluntad a ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón. Quebranta nuestro corazón, Señor. Quebranta estos corazones de piedra que no nos ayudan, Señor, a doblegarnos ante ti. No nos dejan parecernos a ti, Señor. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Señor, bendice a tu pueblo y permite que tu Santo Espíritu nos mantenga inquietos en esta semana a pensar primero en ti y después actuar.
que la misericordia tuya recaiga sobre nosotros, procurando un cambio que a ti te agrade. En Cristo Jesús, bendícenos y llévanos con bien hasta nuestros hogares. Mira el tiempo, Señor, cómo está. Ayúdanos a poder llegar bajo tu paz y tu cuidado, y que tus ángeles nos guarden en el camino, para gloria y honra de tu nombre. En Jesucristo oramos. Amén y amén. Dios les bendiga, mis amados hermanos.